Buenos días. Bienvenidos a esta primera sesión de la serie Mejores Ciudades para Todos, que abrimos en el marco de la Coalición por la Transformación Urbana. Mi nombre es Valeria Hurtado, soy la coordinadora de gestión y desarrollo de capacidades locales en WRI México. Se estima que más de 104 millones de personas en Latinoamérica viven en asentamientos informales. En ellos existe una vulneración sistémica de los derechos humanos. Son millones de personas que viven sin agua, luz ni saneamiento en una vivienda poco adecuada, insegura, desconectada de la ciudad y sin certidumbre jurídica sobre la tenencia de su tierra y de la propiedad del inmueble. En México no sabemos cuántos asentamientos informales hay, ni quiénes viven en ellos. Tampoco conocemos su ubicación ni sus características. Si queremos mejorar la calidad de vida de quienes ahí habitan, es indispensable visibilizar y estudiar esta problemática. ¿Qué se está haciendo en la materia? La idea de este webinar es justamente tratar este tema, pero primero vamos a conocer qué es la Coalición por la Transformación Urbana, qué es un asentamiento, cuál es el programa de desarrollo metropolitano, qué pasa con la falta de información estadística por parte del INEGI, el quehacer de la sociedad civil en materia de asentamientos y los esfuerzos del gobierno local y particularmente el caso de Jalisco. Les recuerdo que durante la sesión pueden ir haciendo sus preguntas a través de la caja de preguntas y respuestas. Al finalizar la presentación vamos a tener un espacio para que los ponentes les den respuesta. Queremos conocerlos. Si están atendiendo esta sesión solos o con sus equipos de trabajo, los invito a que suban una foto a Twitter mencionando a WRI-ciudades. En esta sesión nos acompaña Enrique Cano. Enrique es politólogo por la Universidad Autónoma del Estado de México. Desde pequeño tuvo un fuerte compromiso social, lo que lo llevó a integrarse a Techo en 2008. Actualmente es director social de Techo México, lugar desde el que dirige la organización a nivel nacional y vela por la correcta implementación del modelo de trabajo, encabezando la estrategia de incidencia y la gestión de equipos y voluntariado. También nos acompaña Ana García. Natalia es abogada, especialista en gestión pública e instituciones administrativas de la Universidad de los Andes de Bogotá y magíster en planeación urbana de los doctores en temas legales de movilidad. Estuvo trabajando en los últimos años con concesiones del sistema Transmilenio en Bogotá, asesorando la estructuración de proyectos y en la administración de los contratos de concesión. Actualmente Natalia es la gerente de regulación y normatividad urbana en WRI México, dentro de la Dirección de Desarrollo Urbano. Allí es la encargada de coordinar y promover iniciativas y proyectos regulatorios encaminados a lograr mejores herramientas de planeación y desarrollo del territorio. Sin más, le doy la palabra a Natalia para que nos cuente un poco más de qué es la Coalición por la Transformación Urbana. Gracias, Valeria. Vamos a empezar este webinar. Gracias, Valeria. Vamos a empezar este webinar con una breve introducción sobre el proyecto en el cual enmarcamos esta serie de reuniones que vamos a tener en los próximos meses, que es la Coalición por la Transformación Urbana. La coalición se enmarca dentro de una coalición global que busca generar una iniciativa participativa que resulte en sinergias entre expertos, academia, sociedad civil y tomadores de decisiones. En el marco de la coalición global somos más o menos 40 actores y en el marco de la coalición local contamos ya con un comité técnico que les contaremos cómo está conformado. Trabajamos coordinadamente con diferentes miembros del comité técnico en el desarrollo de programas y acciones que favorezcan el desarrollo urbano sostenible y vemos en las ciudades un medio para mejorar la calidad de vida de las personas, el acceso a las oportunidades y para reducir los efectos del cambio climático. A nivel local, nuestros aliados son C40 Cities y a nivel global el Coalition for Urban Transitions, una iniciativa del New Climate Economy. Nuestro objetivo como coalición es poder contribuir al diseño, implementación y evaluación de propuestas de política pública que fomenten el desarrollo urbano estructurado, compacto y ordenado como medio para la transformación y prosperidad económica, inclusión social e impulso al desarrollo de ciudades bajas en carbono a través de la investigación y análisis técnico que le den solidez a todas las propuestas que realizamos. Dentro del marco de nuestra coalición, contamos con un comité técnico a nivel local, en donde ya hoy en día somos 8 organizaciones de la sociedad civil y academia,
en donde tenemos a C40 Cities, al Global Green Growth Institute, al Colegio de México, a ICLEI, a UNAM, al Colegio de Urbanistas de México y a la CEPAL de las Naciones Unidas, y en particular el día de hoy a Techo, que presenta junto con nosotros este webinar, que es el primero de una serie de eventos que vamos a organizar con el fin de tocar los temas claves que consideramos importantes para las políticas públicas en materia de la coalición. En este primer webinar queremos hablar de los invisibles de las ciudades desde dos puntos de vista. Primero, desde la importancia que tiene la autoproducción en materia de la construcción de vivienda en el sector de la economía mexicana, en donde en 2017 solamente la construcción de vivienda generó el 6% del PIB mexicano. De este total, si nos vamos al subsector de la autoproducción en edificación, esto representa un 28.18%, es decir, más de una cuarta parte de la construcción de vivienda que se da en México en general, se da con vivienda autoconstruida. En general, todas estas viviendas autoconstruidas se encuentran en asentamientos informales. ¿Qué es un asentamiento informal? ONU Habitat considera que un hogar reside en un asentamiento precario cuando carece de una o más de las siguientes condiciones. La primera tiene que ver con que sea una vivienda durable, de naturaleza permanente, que se proteja contra condiciones climáticas adversas. La segunda, el espacio vital suficiente, lo que significa que no más de 3 personas compartan una habitación. Asimismo, es importante el acceso fácil a agua potable, en cantidad suficiente y a un precio razonable. Por otro lado, acceso a saneamiento adecuado, en donde se debe contar con una letrina privada o pública compartida con una cantidad razonable de personas. Y en quinto lugar, la tenencia segura para evitar los desalojos forzados. Estas no necesariamente tienen que estar las 5 para que se considere que estamos en la condición de asentamiento precario. En el caso en el que un hogar cuente con una o varias de estas condiciones, ya se podría considerar como parte de un asentamiento precario. En el caso de la política pública federal a nivel de México y con el nuevo gobierno, hemos visto ya que se ha hablado muchísimo en el AMLOPOLIS, que es el Programa de Desarrollo Urbano de las Ciudades Mexicanas, de derecho a la vivienda y de derecho a la ciudad. Eso claramente es un buen comienzo, pero la pregunta que nos genera es ¿de dónde salen todos los datos que soportan estos derechos? ¿Estamos realmente teniendo en cuenta a todos? Según ONU Habitat, 113.4 millones de personas en América Latina, es decir, el 23.5% de los habitantes de las ciudades viven en asentamientos informales, una cuarta parte de la población. Y eso significa también que una de cada 4 personas viven en el área urbana dentro de asentamientos informales. Pero ¿qué pasa? Que encontramos un claro vacío y por eso quisimos invitar a Techo para que nos contara un poco de su trabajo en este tema, en los datos acerca de la población que se ubica en asentamientos informales a lo largo del territorio del país. Porque creemos, como ha dicho la ONU, que en política pública si no te cuentan, no cuentas, y en este caso es absolutamente importante poder tener acceso a la información que nos permite garantizar que estamos efectivamente teniendo en cuenta la población que se ubica en asentamientos informales y que estamos considerándolos dentro del desarrollo y el diseño de políticas públicas eficientes. Por lo que hemos generado este espacio de conversación con Enrique para poder conocer un poco más a detalle qué iniciativas desde el punto de vista de la sociedad civil se han dado en relación con los asentamientos informales y que han estado ellos avanzando desde el punto de vista de su trabajo con la gran cantidad de voluntarios con la que cuentan en México para poder lograr una diferencia en el conteo de estos asentamientos y en cómo se están trabajando las cosas. Este webinar se complementa y aprovechamos la oportunidad para invitarlos con la Terraza de las Ideas que se llevará a cabo el próximo jueves 28 de marzo en la sede de WRI México, en donde estaremos continuando la conversación. Enrique será también parte de nuestros invitados, discutiendo sobre autoproducción y co-creación de ciudades, junto con Clara Salazar del Centro de Estudios Demográficos Ambientales y Urbanos del Colegio de México y Enrique Ortiz, coordinador de proyectos de Habitat International Coalition para Latinoamérica. Esperamos también poder contar con su compañía en ese evento. El link de registro está adjunto a esta presentación y también lo estaremos compartiendo en nuestras redes sociales esta semana. Quedamos muy atentos a que puedan estar también participando con nosotros en este evento. Pasamos entonces a darle la palabra a Enrique, que también ya está conectado, para que nos cuente un poco de la iniciativa de Techo en este tema. Bien. Ya está. Bueno, pues primero que nada agradecerles por la invitación, agradecerles por el espacio y agradecerles también por el interés en este tipo pues de intercambios de experiencias, intercambios de conocimientos que
nos permite, ¿no?, informarnos mejor y demás. Pues empezar, ¿no? Empezar presentándome, como ya dijeron, soy Enrique Cano, director de Techo acá en México. Somos una organización internacional y estamos por ahora presentes en 19 países de Latinoamérica y el Caribe, y trabajamos precisamente temas para la erradicación de la pobreza y la construcción de una sociedad de derechos, sobre todo en asentamientos informales de las ciudades que viven en situación de pobreza. Esta experiencia que hemos tenido en ya más de 20 años en Latinoamérica y el Caribe nos ha dejado, bueno, ver que el problema de los asentamientos y la vulneración de derechos que viven las personas y las familias que ahí habitan es un tema que definitivamente debería de ser prioritario tratar. En países como México, en países como el nuestro, lo que pasa muchas veces es que la idea de la pobreza la tenemos muy arraigada muchas veces a lo rural. Pensamos que la pobreza está en la sierra, que la pobreza está exclusivamente en zonas indígenas o que queda lejos de nosotros. Sin embargo, los datos oficiales de acá de México nos dicen que 7 de cada 10 personas que viven en pobreza habitan en una zona, en un área urbana, ¿no? Esto quiere decir que es prácticamente el 70% de los 53 millones de mexicanos que están viviendo en pobreza están en la ciudad. Es un número alarmante, son muchísimas personas las que están viviendo en esta situación y la mayoría de ellas se concentra en asentamientos informales que están en las periferias de las ciudades. Naturalmente hemos encontrado también desde una visión empírica, pero de territorio, que en estas periferias también se ven muchísimos derechos vulnerados y hemos encontrado que entre más grande sea la ciudad, más asentamientos informales hay. Bueno, y por ahí empezar platicando de cuál es el problema, ¿no? Cuál es realmente la problemática a la que nos estamos enfrentando en el tema de asentamientos informales. En primer lugar, destacar que, bueno, según las estimaciones son más de 104 millones, algunas cifras dicen 113 millones de personas en Latinoamérica, viviendo en asentamientos informales. En la mayoría de nuestros países latinoamericanos no hay información concreta, información oficial acerca del número de asentamientos, del número de personas, ubicaciones y carencias que tienen las personas que viven en estos espacios, ¿no? Sin esta información, naturalmente, como ya bien decía Natalia, hacer política pública, legislar es mucho más complicado y termina por no ser la política pública más adecuada, pues no conocemos como a profundidad la problemática, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer precisamente una política pública, no sé, en materia de vivienda si no sabemos dónde están los principales problemas de vivienda en nuestros países? Bueno, y otro es que hoy en día en México existe una gran discriminación en el acceso a derechos de las personas que viven en asentamientos. Precisamente, por ejemplo, ¿no?, el derecho humano al agua y el derecho al saneamiento son derechos que vemos vulnerados en todos los asentamientos en los que Techo México trabaja, ¿no? Prácticamente esa es la problemática más común y al final es un derecho humano que no debería de discriminarse porque vives en un lugar o porque tienes o no tienes un título de propiedad. Así lo recomendó el año antepasado, ya en 2017, el relator especializado de los derechos humanos al agua y al saneamiento de la ONU al gobierno mexicano, que por favor, y tal cual lo pone en su informe al gobierno mexicano, no podemos estar discriminando a las familias y a las personas en su acceso a derechos por la situación de la tenencia de la tierra que ellos tienen. Esa es un poquito la problemática a la que nos enfrentamos. Y otro de los puntos es que en México, como les decía, y como en muchos otros países, no tenemos esta información clara. Ahí también destacar que dentro de esta falta de información, la academia sugiere o ha estimado que hay entre 8 y 12 millones de lotes
en México con tenencia irregular, con tenencia informal. Esas son las estimaciones académicas. Precisamente en Amlópolis, que era la propuesta en campaña del actual presidente, ahí hablaban de al menos 6 millones de lotes que tenían esta incertidumbre en la tenencia de la tierra. Y bueno, esas son simplemente estimaciones, ¿no? No tenemos el dato real. Ahorita voy a caer un poquito más en ese tema, pero estas estimaciones nos hacen pensar que es un problema bastante grave que vivimos en este país. En América Latina, ¿cuál es la realidad de los asentamientos y qué nos dice esta lámina que tenemos en la diapositiva? Estos son mediante los estudios que Techo ha realizado en diferentes países como Argentina, como Chile, como Uruguay, Costa Rica, entre otros, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué datos hemos encontrado en todos los censos de asentamientos que Techo ha realizado? Bueno, pues, por ejemplo, que no tenemos un acceso seguro a la luz, ¿no? A la energía eléctrica, ¿no? El 73% de los asentamientos no cuentan con una red de alcantarillado, 1 de cada 3 no tiene acceso formal a la electricidad. Eso acá en México, seguramente cuando podamos tener los datos correctos, acá lo vamos a ver más fuerte, porque acá lo más común es que un asentamiento sí tenga acceso a la electricidad, pero no de manera formal y por lo tanto no de manera segura. Más del 50% de los asentamientos que nosotros hemos encuestado no tienen un servicio regular al agua potable. 3 de 4 asentamientos, el 76%, cuentan ya con alguna organización comunitaria, que eso es también algo destacable. ¿Qué quiere decir esto? Que ante la ausencia muchas veces del Estado y de la provisión de derechos, las familias se organizan mucho mejor que muchas veces nosotros para tener este tema. En ciertos temas resueltos, ¿no? 3 de cada 4 asentamientos que hemos encuestado no tienen ningún tipo de tenencia regular, no tienen ningún título que avale que puedan estar ahí. Acá en México es muy común que tengan algún título de compraventa privado, pero no está certificado por ninguna autoridad. Y 1 de cada 5 asentamientos que nosotros hemos encuestado afirmó que no tienen las posibilidades de sufrir un desalojo debido a las comunicaciones recibidas, ¿no? Esto quiere decir que hay 4 asentamientos de cada 5 que sí tienen esta incertidumbre, ¿no? Que pueden ser desalojados en cualquier momento. Y bueno, eso muchas veces lleva a no poder estar concentrados en otros temas como los laborales, como la salud y como la educación, y bueno, no nos permiten tener una vivienda adecuada por la incertidumbre de que en cualquier momento puede llegar alguien a retirarte del lugar en donde estás viviendo por la ausencia de este papel. Si me ayudan con la siguiente, por favor, de una vez. Listo. Y bueno, cayendo un poquito en el plan de mejoramiento urbano, ¿no? Este programa, que es uno de los 20 programas prioritarios del nuevo gobierno de México y que tiene un presupuesto de 8,000 millones de pesos, un presupuesto bastante grande. Hablando de este programa, de este plan de mejoramiento urbano, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es la principal encomienda que tiene, ¿no? Mejorar el desarrollo urbano, la planificación de las ciudades y por lo tanto temas urgentes ya de viviendas, de servicios, de regularización de terrenos. Este programa de mejoramiento urbano en México acaba de arrancar hace un par de semanas ya oficialmente, lanzaron sus reglas de operación. Y bueno, destacable que se está dando en 10 ciudades en esta primera etapa, que son ciudades fronterizas, son ciudades que son frontera, o también ciudades turísticas, como pueden ser la ciudad de Tijuana, como es también Acapulco, que son de las ciudades más grandes también del país, y que son las ciudades en las que la cantidad de personas viviendo en pobreza también está aumentando muchísimo y también está aumentando mucho el tema de número de asentamientos, ¿no? Se hacen más asentamientos y también muchas veces más precarios cada vez. Este programa de mejoramiento urbano del Gobierno de México pretende que hayan muchos más espacios públicos, llega a tocar temas de transporte y movilidad para las personas de toda la ciudad y bueno, 100% alineado
pues ahora sí que al plan de implementación regional de la nueva agenda urbana. En el papel, este programa de mejoramiento urbano, desde que era una propuesta de campaña, en el papel era, por decirlo de alguna manera, indiscutible que era positivo, así como sonaba en el papel. Sin embargo, desde techo, desde la propia propuesta de campaña, y ahora que ya se publicaron las reglas de operación y que se ha publicado y ha empezado el programa completo, nos hemos dado cuenta de que lo más básico nos está faltando, ¿no? Se habla de todas las acciones a hacer y en qué ciudades, sin embargo, no se tiene la información de estas ciudades más básica y más transparente. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el plan habla, por ejemplo, de mejorar, de tener vivienda adecuada, ¿no? Pero cuando buscamos la información de cuántas personas en las ciudades no tienen una vivienda adecuada, encontramos información incompleta muchas veces. Información como, bueno, hay X número de viviendas que son precarias, pero no estamos contando cuántas hay en asentamientos informales, ¿no? Es importante ahí destacar que no estamos partiendo desde la información de los asentamientos, que están siendo completamente invisibilizadas estas familias, y aunque el plan de mejoramiento urbano pretende integrarlos a la ciudad, muchas veces regularizar, muchas veces meter temas de salud, educación y espacio público, en realidad, bueno, no tenemos ni siquiera localizados, ni siquiera contados el número de asentamientos totales que hay. Esta carencia nos lleva a que dudemos de la efectividad, de la eficiencia de esta política pública, de este programa que se está preparando a nivel nacional, que ya está empezando a operar en algunas ciudades. O sea, dudamos que sean las mejores acciones muchas veces por el simple hecho de no contar con la información completa. Si no tenemos la radiografía completa, no vamos a poder tener el diagnóstico y por lo tanto la cura o las acciones más adecuadas, eficientando los recursos desde ya, ¿no? ¿Y cómo sabemos que este programa no está haciendo, no está tomando diagnósticos? Por el hecho de que a través de las leyes de transparencia de este país hemos intentado acceder y la respuesta ha sido la misma, ¿no? O no contamos con la información, o es información que apenas estamos recogiendo, y bueno, eso nos levanta muchas dudas, ¿no? ¿Cómo estamos priorizando estas 10 ciudades para empezar el programa de mejoramiento urbano y ejercer un recurso tan grande como 8,000 millones de pesos, si ni siquiera sabemos cuáles son las ciudades que más carencias, por ejemplo, tienen en sus asentamientos informales? Si me ayudas con la siguiente, Natalia. Bueno, ahí, por ejemplo, ya nosotros nos hemos metido a un tema de intentar meterle a la incidencia en política pública, incidencia tanto a nivel federal como a los niveles más locales, que justamente me voy a detener en las experiencias, ¿no? En lo más local, porque, bueno, si bien a nivel nacional hemos encontrado que no hay información, y hay gobiernos locales que sí están interesados en el tema, que sí están ofreciendo, digamos, alguna alternativa para tener este diagnóstico, y que cuando lleguen políticas tan grandes a ciertas ciudades, como el programa de mejoramiento urbano, bueno, sin duda puedan ejercerse de mejor manera los recursos y podamos mejorar de manera sustancial los resultados que brinden partiendo de un diagnóstico completo. Y por eso platicarles un poquito de la colaboración de los gobiernos locales con la sociedad civil y el caso concreto de la caracterización de asentamientos humanos informales que tuvimos a bien hacer con el gobierno con el gobierno estatal de Jalisco y los gobiernos de 9 municipios que conforman el área metropolitana de Guadalajara. Guadalajara es la segunda ciudad más grande de México y está formada toda el área metropolitana por estos 9 municipios, que ellos en sí desde hace ya algunos años habían integrado un instituto metropolitano de planeación que, además de ser cofinanciado por los municipios y el gobierno estatal, pretende tener un plan de largo plazo de desarrollo urbano, planeación territorial,
Y parte de lo que les hacía falta era precisamente la información de asentamientos. Nosotros desde Techo nos acercamos con ellos y desde nuestra experiencia internacional hicimos una propuesta para hacer en conjunto esta caracterización de los asentamientos, en las que pudiéramos, además de saber cuántos asentamientos hay en el área metropolitana de Guadalajara y cuántas personas viven en ellos, conocer las características principales. Cuál es la materialidad de las viviendas de los asentamientos en la ciudad de Guadalajara, cuál es el acceso a servicios básicos, cuál es el acceso a la movilidad, cómo están la percepción de seguridad en los asentamientos, etcétera. Después de un trabajo de poco más de 6 meses, digamos, de ver qué información íbamos a levantar para que también fuera compatible con la información que estamos levantando desde Techo en el resto de los países, llegamos ya a un instrumento de levantamiento de información que nos ha llevado, bueno, a poder recorrer para arriba y para abajo toda la ciudad de Guadalajara en búsqueda de estos asentamientos. Ahí platicarles, y si me ayudas con la siguiente, Natalia, un poquito de primero el objetivo. El gran objetivo era conocer estos municipios, esta área metropolitana, y bueno, que esta información sirviera para el sistema de información y gestión metropolitana que tiene este Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara. Es ir a territorio, es ir y conocer de primera mano desde los y las referentes comunitarios que hay en los diferentes asentamientos, desde los liderazgos comunitarios, que de primera mano nos cuenten cuáles son las carencias, cuáles son los derechos que ven vulnerados, etcétera, ¿no? Esa era como la intención mayor. Si me ayudas con la que sigue, por favor. Ahí, bueno, los objetivos como más específicos van más hacia identificar esta dinámica de cómo accedieron al suelo, ¿no? Si fue por una compra, si fue una toma, si fue si están en una tierra comunal o están en una zona que no debería de utilizarse para casa habitación, etcétera. Cómo funciona el mercado informal de la compraventa o de la herencia muchas veces de estos predios, reconocer los procesos también de cómo se han construido como comunidad en caso, digamos, de que el asentamiento esté consolidado y así se identifiquen, identificar qué intervención han tenido las instituciones públicas, comunitarias y también otras organizaciones de sociedad civil para que para que los asentamientos se consoliden. También hacer alguna estimación socioeconómica y la cantidad de población que vive en los asentamientos de estos 9 municipios. Otra, complementar el inventario que algunos municipios ya tenían de asentamientos. Ahí lo comentaré ahora un poquito con la metodología, pero algunos municipios ya tenían aproximaciones de cuántos asentamientos, pero nadie había visitado el territorio como tal para confirmar la información, y precisar como el estado de regularización que tenían estos asentamientos, si ya tenían algún proceso iniciado, si algunos ya estaban prácticamente a regularizarse, si de plano no tenían nada. Eso un poquito de los objetivos. Platicarles entonces de la metodología. La metodología que seguimos fue arrancar en primer lugar con un rastrillaje. Después de haber consolidado toda la información que tenían los ayuntamientos de estos 9 municipios, después de haber encontrado algo de información desde el gobierno estatal, pudimos hacer, digamos, una dinámica de un mapeo digital, encontrando todos los asentamientos. Ahí fuimos asesorados también por la propia academia para hacer esta primera aproximación digital de encontrar vía satelitales todos estos posibles asentamientos. Ahí encontramos, haciendo cruces, por ejemplo, de mapas, capas de, por ejemplo,
seguridad pública, de los servicios básicos y sus mapas y demás, encontramos que habían posibilidades de más de 900 asentamientos. Al momento de que nosotros dimos el siguiente paso, que fue ya un rastrillaje en campo, nos dimos cuenta que habían 900 de estos espacios, pero no todos cumplían con ciertas características. Muchos de ellos ya tenían la tenencia de la tierra regularizada, muchos de ellos tenían servicios básicos completos y seguros, muchos de estos asentamientos pues ya estaban mucho más consolidados y no estaban en una situación ya precaria o completamente precaria. Eso nos llevó a encontrar que en el área metropolitana de Guadalajara hay más de 150 asentamientos informales que viven en situación de pobreza. Y a esos 150 asentamientos regresamos para hacer ya una entrevista con los liderazgos comunitarios o con algunos referentes de las comunidades, una entrevista ya mucho más puntual, una entrevista mucho más profunda, que ya nos daba toda la información que queríamos recoger, no solamente dónde estaban ubicados, sino también ya caracterizar a profundidad las cuestiones que ya mencioné de acceso a servicios, seguridad, tenencia, etcétera. Estos resultados se están entregando este mes ya completos, en toda la sistematización al Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara, para que en conjunto en el mes de mayo podamos presentar los resultados ya a todo el público, junto con el programa de desarrollo urbano para el área metropolitana de Guadalajara, que es un programa ya de largo plazo, un plan que incluye a estos asentamientos, a estos más de 150 asentamientos caracterizados. Y bueno, la intención es que podamos colaborar desde sociedad civil y gobierno para mejorar la situación y la condición en la que viven estas familias de los 150 asentamientos. Eso es una de las colaboraciones que nosotros queremos hacer y es uno de los métodos para tener esta información. Si bien no es a nivel nacional como nos gustaría, ya estamos empezando con algo y estamos empezando con la segunda ciudad más grande de México que vamos a poder avalar con una metodología internacional que de hecho ha aplicado en más de 13 países. Podemos ya decir, bueno, así está la situación de los asentamientos, al menos en Guadalajara. Sin embargo, en Techo creemos que esto debe de ser algo que se haga a nivel nacional, que se haga en todos los municipios, al menos en todas las áreas metropolitanas más grandes, en las más de 70 áreas metropolitanas que tenemos en este país. Y para eso estamos emprendiendo también esta campaña que informalmente llamamos Si no me cuentan, no cuento, ¿no? ¿Y de qué va este proceso? Este proceso es punto y aparte de lo que hacemos de lo platicado de Guadalajara. El proceso de Si no me cuentan, no cuento es un proceso que estamos emprendiendo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, que es por mandato constitucional la institución federal, nacional, que debería de tener la información estadística de la población y, por ejemplo, la composición urbana, ¿no? Cuántas de estas personas que existimos o que vivimos en México viven en un asentamiento informal. Nosotros, mediante los mecanismos de transparencia gubernamentales, solicitamos esta información al INEGI. Eso fue el año pasado. La respuesta inmediata que recibimos del INEGI fue precisamente que ellos no contaban con esta información. Al no contar con esta información, nosotros en Techo consideramos que están incumpliendo el mandato constitucional que ellos tienen, que es generar la información, el diagnóstico para que se hagan políticas públicas. Eso nos permitió que pudiéramos hacer un amparo, solicitar un amparo en contra del INEGI porque están vulnerando los derechos de las personas que viven en estos asentamientos y se están discriminando. El INEGI respondió, nosotros fuimos con esta petición, con este amparo, con la autoridad judicial, y la autoridad judicial decidió tomar el caso.
una primera instancia en un juzgado de distrito, en un juzgado administrativo, donde el juez recibió tanto nuestras razones como organización de decir, bueno, INEGI no está cumpliendo con su mandato constitucional y eso representa que hay una vulneración de derechos humanos y discriminación a familias que viven en asentamientos. INEGI respondió en esa primera instancia judicial que el mandato constitucional no los obligaba a ello. Sin embargo, bueno, si nos vamos a la letra, pues sí, la Constitución nos dice que ellos deben generar esta información. El primer paso en este litigio que tenemos, el juez encargado a quien le tocó, a quien se le asignó el tema, decidió sobreseír el juicio, argumentando, bueno, que nosotros como institución, como organización de la sociedad civil, no deberíamos de estar promoviendo ese juicio, sino directamente las personas afectadas. Ahí hay una contradicción con lo último que ha pasado aquí en México en la Suprema Corte, que es que nosotros como organizaciones sociales sí podemos o sí representamos la voz de muchas personas de las temáticas que cada organización trabaje. Entonces, fuimos a una segunda instancia para promover el amparo, con un tribunal, con un juzgado colegiado, quienes decidieron también, vieron la oportunidad de atraer el caso, y bueno, justamente cuando estaban deliberando, hubo una solicitud de atracción del caso por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro máximo órgano judicial, que está compuesto por 11 ministros, le pidió a este juzgado, a este tribunal colegiado, que parara, digamos, su parte, su investigación, porque a ellos les atraía ver si es algo de interés nacional y si es una vulneración de derechos como tal, para que sea la Suprema Corte de Justicia quien entonces resuelva si el INEGI está o no está obligado a contar con la información de las familias que viven en asentamientos. Ahora, precisamente en estas semanas, estamos ya por conocer si como tal la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya va a traer el caso. En caso positivo, ya serán ellos quienes dictaminen y quienes digan si el INEGI debe o no de contar con esta información y por lo tanto brindar una orden judicial que obligue a esta institución pública a levantar la información. Nosotros esperamos que sea positivo, que sea la Suprema quien resuelva el caso, y si es así, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve el caso y lo resuelve a nuestro favor, bueno, pues vamos a poder tener un censo de asentamientos de todo el país donde se cuenten a todas las personas que habitan en estos lugares, donde podamos conocer las problemáticas que viven. Y por ahí en su momento, cuando esté dictaminando la Suprema, vamos a necesitar que desde sociedad civil y desde los pobladores y pobladoras de los asentamientos nos unamos y hagamos cierto tipo de campaña, y que esta campaña haga que la Suprema y que los ministros y ministras que ahí van a dictaminar, bueno, volteen a ver que no es una cuestión de un capricho, que volteen a ver que no es una cuestión de querer hacer trabajar más a una institución como lo es el INEGI, sino que es una necesidad, y que es urgente para nosotros poder contar con esta información para mejorar la calidad de vida de las familias que ahí habitan. Bueno, ahí también mencionar que durante la época de campañas electorales el año pasado, el actual gobierno firmó con nosotros, con Techo, a través de la tercera Cumbre Ciudadana, un compromiso de hacer este censo que hasta ahora no hemos visto ningún paso, ningún avance.
Enrique, en este momento no te estamos escuchando. Vamos a comunicarnos con Enrique porque parece que se cayó su audio. Si pueden darnos un momento, y aprovecho para invitarlos a que vayan haciendo sus preguntas a través de la caja de preguntas y respuestas, porque seguramente él va a retomar su presentación desde este punto en el que perdimos el audio. Listo, retomamos la conversación con Enrique. Ya estás conectado. Una disculpa, nos traicionó un poquito la tecnología. No, solamente decía, ¿no?, que en este proceso judicial, bueno, necesitamos de repente desde sociedad civil y desde las bases visibilizar, ¿no? Visibilizar que está esta necesidad, visibilizar que queremos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en favor de las miles, quizá millones de personas que en México que viven en asentamientos y que viven vulnerados sus derechos. Entonces, por ahí en su momento, si buscaremos las alianzas con ustedes para que nos ayuden a difundir esto. No es cuestión de capricho, es cuestión de derechos, es cuestión de que la gente que vive en un asentamiento, muchas veces por la falta de un papel, sin un documento, está siendo discriminada en su acceso a derechos que por el simple hecho de ser personas deberían de tener garantizados, ¿no? No sé, bueno, eso por mi parte sería para dejar tiempo para las preguntas y los comentarios que ustedes gusten hacer. Perfecto, Enrique. Sí, tenemos la primera pregunta de Dora Lucía Pérez. Y ella pregunta, ¿cómo hicieron para lograr la aceptación de las comunidades para que les dieran la información? ¿Cómo es este proceso de acercamiento a la comunidad? ¿Cómo es que se abren ustedes camino para poder obtener esa información? Bien, ahí, bueno, nosotros contamos con la experiencia de más de 20 años de estar trabajando con las comunidades y saber hacer estos acercamientos desde la confianza, ¿no? Nosotros simplemente, bueno, llegamos con los referentes comunitarios, que a veces los mismos municipios ya tenían algunos identificados, o si no también contrastando esta información con los propios pobladores y hablando con toda franqueza con las comunidades, ¿no? Este estudio que estamos realizando, lo único que quiere es tener como un fin estadístico para que de ahí podamos impulsar a través del gobierno algunas acciones, pero nosotros, o sea, como lo que siempre buscamos y lo que nos abrió mucho las puertas en este caso de Guadalajara fue decirles, bueno, lo único que queremos es información por ahora, y siéndoles muy francos, no se va a ver traducido en ninguna otra política, por ahora al menos, pero sí queremos contar con esta estadística para poder denunciar, para poder hacer un llamado y para que seamos más tomados en cuenta. Eso hizo que las personas, además del respaldo institucional que nosotros tenemos, nos ayudó mucho a garantizar la seguridad del voluntariado que hizo esto y que nos abrían las puertas con toda la confianza. Bueno, muchas gracias, Enrique. Tenemos otra pregunta de Rafael Silva. Es una pregunta un poco larga, entonces te la voy a leer. Suponiendo que se cuenta con información suficiente sobre los asentamientos humanos informales en una localidad y que se trata de suelo apto para el desarrollo urbano, ¿cuál podría considerarse el punto mínimo de habitantes para invertir recursos públicos que permitan la introducción de servicios básicos? Bien, ahí nosotros desde sociedad civil creemos que cualquier concentración de más de 6 familias debería de ser apta para que metamos servicios públicos, ¿no? O sea, no porque sean comunidades de repente muy pequeñas vamos a limitar que las personas tengan acceso a un servicio. Igual hay alternativas, ¿no? Hoy encontramos tantas alternativas en acceso a servicios que no necesariamente es llevar una red eléctrica o una red de agua potable
a kilómetros y kilómetros para que beneficien a muy pocas personas. Tenemos energías renovables, tenemos alternativas de captación de agua de lluvia, tenemos alternativas de saneamiento que son adecuadas al ser humano, que podrían ser emprendidas desde las acciones gubernamentales, que son mucho menos costosas, pero bueno, ojalá en el ideal, digo, ningún grupo, así fuera una persona, hay quizá en temas de pobreza, de accesos a derechos humanos, la única cifra aceptable es que sean cero los que tienen estas carencias, ¿no? Bueno, en cuanto al plan de mejoramiento urbano, ¿cómo creen ustedes que deberían priorizarse las acciones? Si primero apostar al mejoramiento de las condiciones del entorno de los asentamientos o mejorar primero la vivienda como tal. ¿Cuál debería ser el camino o es un camino paralelo? No sé si tienes alguna experiencia al respecto. Bueno, ahí nosotros creemos, y la crítica que le hicimos desde la misma campaña a AMLOpolis, es decir, que, bueno, o sea, deben de ser soluciones integrales, ¿no? O sea, ir solamente con la materialidad de la vivienda, por ejemplo, no es suficiente, porque puedes vivir en una de las mejores casas con los materiales seguros y demás, y si vives desconectado de las fuentes de empleo, si vives desconectado de la ciudad, por más que la vivienda sea buena, o sea, no termina de ser 100% adecuada, ¿no? Acá en México tenemos, por ejemplo, el caso de las ciudades rurales que hizo el gobierno federal hace un par de sexenios, en los que la vivienda era buenísima, pero en primer lugar no se adecuaba a los usos y costumbres de las personas y de las familias que las iban a utilizar, y en segundo lugar estaban en medio de la nada, ¿no? U otras que también la materialidad de la vivienda era buena, otros programas de vivienda, pero que los servicios a unos cuantos meses de haber, incluso a semanas de haber inaugurado estos grandes desarrollos que en cuestión de vivienda y técnicamente estaban muy bien, bueno, dejaron de tener servicios a un mes de haberse inaugurado, y esto naturalmente hizo que hoy sean uno de los millones de viviendas abandonadas que tenemos en este país, ¿no? Las soluciones deberían de ser integrales, deben ir hacia la vivienda, pero también deben de ir hacia la conectividad, hacia la movilidad, hacia todo el tema de servicios básicos, y también respetando cuestiones sociales, cuestiones culturales. O sea, no podemos emprender un programa también homogéneo para todas las regiones del país, que de repente pues se medio apunta que al querer cumplir los mismos indicadores en una ciudad del norte del país que en una ciudad del sur, bueno, si estos indicadores son los mismos, vamos a hacer una política que intente replicar el modelo en cualquier zona, y no necesariamente y las necesidades no siempre son las mismas. Ahí también apuntar que de repente muchos de estos indicadores del programa de mejoramiento urbano van, y en el tema específico de asentamientos, los indicadores van muy dirigidos a la tenencia de la tierra, ¿no? A que haya certeza jurídica, a que se les den escrituras a muchas de las familias. Y bueno, hemos encontrado muchos ejemplos de desastres que han sucedido cuando esa es la política, ¿no? Simplemente dar una escritura sin mejorar el ambiente, sin mejorar los alrededores. ¿Por qué? Porque cuando eso pasa, ha sucedido una y otra vez que una familia que vivía en un asentamiento le regularizan, y puede muy bien en ese momento ya vender un terreno que ya está regularizado para irse a asentar y hacer crecer la mancha urbana, que también eso, bueno, es falta de integralidad en las políticas desde todos los ámbitos, ¿no? Ahí yo tomo mucho en cuenta, y en Techo tomamos mucho en cuenta el ámbito comunitario, el ámbito social, para, por ejemplo, una reubicación o para una regularización. No puedes nada más regularizar sin hacer un proceso completo comunitario y sin que sean también las propias familias quienes quieran y quienes protagonicen y entiendan la importancia de un proceso así. Justamente por esto que este comentario que acabas de cerrar, pregunta Oriana Romero si tienen alguna experiencia internacional en la que les ha tocado casos en los que las comunidades se autoorganicen para contarse y autogeneren información sobre sus condiciones de vida. Si es así, ¿los gobiernos han tomado en cuenta esta información generada desde la comunidad? Está muy interesante la pregunta. La verdad es que los esfuerzos que nosotros como Techo hemos hecho a nivel internacional
son como tal desde nuestra organización para con las comunidades. El ejemplo que hay en Chile, de hecho en Chile, sí ya va acompañado con que son los propios pobladores quienes organizan el censo, quienes ya tienen la información, digamos, de sus asentamientos desde su organización comunitaria y tienen el detalle exacto de cada una de las familias, y eso hace que, por ejemplo, nosotros seamos simplemente la institución que se encarga de reunir la información que la mayoría de los asentamientos o de los campamentos, como le llaman en Chile, pues ellos ya lo tienen. Nosotros simplemente estamos concentrando esa información y ellos nos están ayudando a sistematizarla y a estarla como actualizando en un tiempo y en periodos mucho más cortos, ¿no? En cada 2 años esta información se vuelve a relevar, se vuelve a juntar para sacar un nuevo estudio. Ese es el caso chileno, que ahí, bueno, guardemos también las diferencias, ¿no? Un país como Chile es un país que tiene aproximadamente 900 asentamientos informales, cuando, bueno, o sea, hay países como México, ¿no? Que somos un monstruo y que, bueno, ni siquiera tenemos una aproximación, pero como de número de asentamientos, pero sí sabemos que el número de lotes son millones, ¿no? Nosotros no sabemos si pudiéramos tener siquiera el alcance de llegar con todos los líderes de todos los asentamientos de México para ver qué información tienen. Vale, le voy a dar la palabra a Natalia, que tiene algunas preguntas también. Gracias, Valeria y Enrique. Enrique, dentro de todos los temas que tocaste, creo que hay uno que me parece sumamente interesante y es toda esta iniciativa de litigio que han llevado ya hasta la Corte Suprema en términos del derecho y de la obligación constitucional que tienen las autoridades para efectos de hacer estos conteos sin que alguien más los tenga que hacer por ellos. Me gustaría saber si de pronto tienes en tu radar o pues con la parte del apoyo legal con el que están trabajando, algún antecedente de un caso de éxito o de un dictamen de la Corte ya sobre algún otro tema en donde la Corte haya dicho incorporen este tema al censo porque creemos que es un derecho que se tiene que tener en cuenta desde el nivel constitucional. Te escuchamos. Es que no escuché la pregunta, se cortó mucho. A ver, damos un segundo. ¿Ahí me oyen? Ok. La pregunta está enfocada hacia todo el avance del litigio estratégico que han hecho en términos de la Corte Suprema ya interesada en tomar una decisión frente a este caso por ser un tema constitucional y un derecho consagrado. Si conoces algún otro caso o ejemplo en donde la Corte ya haya tomado una posición respecto de un dictamen para incorporar otro tipo de información al censo que pueda ser un derecho o que debería también estar incorporado y que no se estuviera teniendo en cuenta antes. Ahí yo creo que el caso más emblemático de México no es tanto del tema, bueno, más bien no es del tema de ciudades o temas urbanos, pero la Corte, o sea, el conteo de las culturas afrodescendientes, afromexicanas, ha sido, bueno, se incluyó y hoy contamos a estas personas como un grupo más, digamos, un grupo étnico más, gracias precisamente al esfuerzo de sociedad civil y de las bases afromexicanas, afrodescendientes, y se incluyó en los censos, ¿no? Y no solamente en el Censo Nacional de Población y Vivienda, sino en otros tipos de censos, y eso, ¿no? Desde entonces, desde que alguien hizo un litigio estratégico como sociedad civil y como bases, desde entonces tomamos en cuenta a todas las afrodescendencias dentro de nuestro país. Muchísimas gracias, Enrique. Te dejo para que tengamos un último comentario y también le doy la palabra a Natalia después de ti para que tenga un último comentario y cerramos nuestro webinar de hoy. Perfecto. Pues nuevamente agradecer el espacio, saber que estoy a la orden completamente ahí en la presentación, en la penúltima
diapositiva dejé mis datos de contacto, y nada, o sea, como decirles que desde Techo tenemos este compromiso para que los derechos de las personas que viven en asentamientos informales se vean respetados y que cuenten, o sea, poder decirles que cuentan con nuestra organización para que mejoremos nuestras ciudades, para que cada día vivamos mejor y para que sigamos construyendo ciudades de derechos y no ciudades de privilegios como muchas veces hemos estado viviendo en las últimas décadas. Muchas gracias por el espacio y quedo atento a cualquier pregunta, a cualquier comentario que alguien quiera hacerme. Por ahí les dejé mis datos de contacto y muchas gracias. Y yo, nada, a ti, Enrique, darte las gracias por tu participación en este evento con nosotros, a todos los asistentes, muchísimas gracias también. Era de una serie de eventos que podamos hacer sobre el tema de desarrollo urbano y de políticas públicas a nivel federal en esta materia. Insistimos en invitarlos al evento de la Terraza de las Ideas, que se llevará a cabo el próximo jueves 28 de marzo en la Terraza WRI. El link de preregistro está también en la presentación y lo compartiremos por las redes sociales de WRI México esta semana, para que podamos seguir esta línea de conversaciones de estos temas tan interesantes que en conjunto con los otros miembros de nuestro comité técnico hemos podido explorar más a detalle y con más nivel técnico. Y a Valeria también muchísimas gracias por el espacio y por coordinar este evento con ustedes. Bueno, entonces a todos los ponentes, Enrique, Natalia, les agradezco su participación en este webinar, a todos los participantes, y les invito a que estén pendientes de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter para que conozcan cuándo será la próxima sesión de esta serie de Mejores Ciudades para Todos. Con el objetivo de mejorar nuestros webinars, les invito a llenar una breve encuesta que les enviaremos por correo electrónico una vez termine el webinar. Y además, si quieren conocer un poco más sobre nuestra oferta de capacitación, pueden registrarse en nuestra plataforma de conocimiento global de cityfixlearn.org y seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como WRI México-Ciudades y en Twitter estamos como @WRI-Ciudades. Muchísimas gracias por su participación.